El movimiento por los derechos civiles se caracterizó por una valentía extraordinaria y fue guiado principalmente por las ideas de la no violencia y la desobediencia civil. Los manifestantes marchaban en grupos de unos cuantos o de cientos o miles. Hacían discursos y cantaban canciones que clamaban por la libertad. Desobedecían las leyes que eran injustas o que les quitaban sus derechos. Uno de los líderes más importantes del movimiento, Martin Luther King Jr., urgió a sus seguidores a no contestar las agresiones si eran golpeados, maldecidos o atacados. La violencia, decía, solo traía más dolor y derramamiento de sangre. Los plantones son un ejemplo de resistencia no violenta. Aunque estos no eran violentos, la reacción ante ellos con frecuencia lo era. A los estudiantes los maldecían, les arrojaban comida y en ocasiones los golpeaban. Con frecuencia eran arrestados y encarcelados por la policía por alterar la paz. A los participantes de los plantones se les enseñó a no responder a las burlas. Les decían que se escudaran y se mantuvieran en sus asientos. Los plantones se propagaron en las ciudades alrededor del país y miles de estudiantes participaron. En 1960, los estudiantes que participaron en los plantones formaron el Comité Coordinado de Estudiantes No Violentos. La esclavitud. En 1619, los primeros africanos que vivieron en Norteamérica fueron sacados de África en contra de su voluntad. En algunas culturas, a los esclavos se les permitía ganar su dinero o podían evitar que sus hijos fueran esclavizados. Sin embargo, en América, la esclavitud evolucionó hasta ser una forma particularmente brutal. La esclavitud se asoció con el color oscuro de la piel y los hijos de los esclavos se mantenían en cautiverio. Para inicios del siglo XIX, la esclavitud se había extendido en todo Estados Unidos. Los africanos eran embarcados desde los países del oeste de África y llevados por el Océano Atlántico hasta los puertos del sur. Los esclavos realizaban todo tipo de trabajos, como los campos de algodón, cocinar en las mansiones de las plantaciones, etc. No tenían derechos, era ilegal que en los barcos les enseñaran a leer o escribir, y el castigo por la desobediencia podía ser desde ligeros azotes hasta la muerte. Resistencia y rebelión. Muchos esclavos decidieron obtener su libertad escapando hacia los estados del norte, en donde se había proscrito la esclavitud en 1860. Algunos negros libres y blancos norteños ayudaron a los esclavos a escapar al norte, al establecer lo que se llamó el ferrocarril subterráneo. El ferrocarril era en realidad una serie de escondites seguros, en los que los esclavos que habían escapado podían pasar la noche. Los esclavos liberados enfrentaban severa discriminación. Algunos tenían reuniones y comenzaron a publicar periódicos, a realizar manifestaciones exigiendo la abolición de la esclavitud. El 21 de agosto de 1831, un grupo de esclavos liderado por Nat Turner tomó las armas y comenzó a atacar los hogares de los blancos. La rebelión sacudió el sur blanco hasta su núcleo. Rosa Parks. La decisión de la Suprema Corte fue solo el principio. La segregación en las escuelas se declaró ilegal, pero aún existía segregación casi en todos los demás lugares, desde teatros hasta albercas. En los autobuses en todo el sur, la gente blanca se sentaba al frente y los afroamericanos se sentaban atrás. Si la parte trasera estaba llena, los viajeros afroamericanos no podían sentarse en la sección para blancos, aunque hubiera asientos disponibles. Si el autobús iba lleno, eran forzados a ceder sus asientos a los blancos. El 1 de diciembre de 1955, una mujer afroamericana de 43 años llamada Rosa Parks abordó un autobús en Montgomery, Alabama. Agotada después de un largo día, Parks se sentó. El autobús continuó su ruta y se llenó de pasajeros. Cuando un hombre blanco abordó, el conductor del autobús le ordenó a Parks que cediera su asiento. Ella se negó y fue arrestada. Su simple acto de desafío inspiró a toda la ciudad y posteriormente a todo un país. La comunidad afroamericana de Montgomery estaba furiosa porque Parks, una mujer tranquila y trabajadora, hubiera sido arrestada. Muchos grupos y ministros afroamericanos que habían buscado luchar contra la segregación en los autobuses ahora decidieron adoptar una postura. Eligieron una líder, un ministro de 26 años llamado Martin Luther King Jr.
Confrontación en Little Rock. A pesar de la decisión de Brown contra la Mesa de Educación, las escuelas segregadas seguían existiendo. En Little Rock, la capital de Arkansas, las madres de los estudiantes protestaron con fiereza la propuesta de desegregación de la secundaria en 1957. El gobernador de Arkansas, Orval Faubus, entró en escena. Cuando inició el año escolar, Faubus llamó a la Guardia Nacional para proteger la escuela, rodeando a los estudiantes afroamericanos. Él afirmó que estaba ordenando esta acción por miedo a grupos racistas armados. El 4 de septiembre, 9 estudiantes afroamericanos fueron a la escuela. Una turba de gente local los amenazó y los soldados los repelieron. 2 semanas después, la NAACP triunfó en una acción legal para evitar que Faubus usara la Guardia Nacional de esta manera. El 23 de septiembre, los estudiantes fueron integrados a la escuela por la puerta lateral. La furia era tanta que para media mañana tuvieron que irse. Enfurecido, el presidente Hoover envió tropas federales para actuar como guardias personales para los 9 de Little Rock. El 24 de septiembre empezaron las clases, escoltados por soldados armados. La marcha de los niños. Con King en la cárcel, las protestas en Birmingham empezaron a disminuir, sintiendo una crisis. Los líderes por los derechos civiles en Birmingham decidieron una nueva estrategia. Un grupo de niños afroamericanos marcharía en Birmingham para protestar contra el racismo. Si los niños de Birmingham no podían despertar la conciencia estadounidense, pensaban, nada lo haría. El 2 de mayo de 1963, los niños de 6 años y mayores marcharon, cantando y aplaudiendo. Casi 1000 niños fueron arrestados y encarcelados. Al día siguiente, el comisionado de Seguridad Pública de la ciudad, Bull Connor, ordenó a los bomberos de la ciudad dirigir sus potentes mangueras a los niños que quedaban. Los chorros de agua los empujaban en contra de los edificios y los tiraron por las calles. Sorprendida y enfurecida, la comunidad afroamericana de Birmingham apareció por miles al día siguiente. Esta vez los manifestantes fueron enfrentados por furiosos perros de ataque y mangueras de bomberos. Las fotografías de manifestantes amontonados contra las paredes y tirados al pie de los árboles fueron vistas en periódicos y televisores. Alrededor del mundo, sentimientos de disgusto e ira de toda la nación y alrededor del mundo descendieron sobre Birmingham. El presidente John F. Kennedy había simpatizado con la causa por los derechos civiles, pero no quería molestar a los votantes del sur. Sin embargo, después de lo de Birmingham, se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Verano de libertad. Los habitantes blancos de Mississippi recuerdan el proyecto de Verano de Libertad como una invasión hostil de forasteros. Allen Thompson, el alcalde de Jackson, Mississippi, expandió la fuerza policial, adquirió 250 armas de fuego y planeaba usar el recinto ferial cercano como prisión. El verano de la libertad estuvo lleno de violencia. Algunos trabajadores de los derechos civiles fueron acosados y baleados. 3 trabajadores, 2 blancos y un afroamericano fueron asesinados. Muchos más fueron arrestados. El verano también cambió las actitudes y el punto de vista de miles de afroamericanos del Mississippi. Para muchos, especialmente los que vivían en la campiña, fue la primera vez que habían escuchado un mensaje de esperanza. Racismo durante el movimiento por los derechos civiles. Una de las causas que originaron este movimiento fueron los trabajos que se les daban a los negros como pastores en una iglesia y enseñar en las escuelas, ya que muchos profesores blancos no enseñaban a niños negros. Como se ve en esta gráfica, la gente de raza blanca tenía una mayor educación que los negros y eso les permitía a los blancos sentirse superiores y con mayores oportunidades de trabajo. El caso de una niña que tenía que viajar hacia el otro lado de la ciudad para ir a la escuela es discriminante, pues no la dejaban entrar a una escuela de blancos que estaba cerca de su casa. En 1957, una escuela le llamó a la Guardia Nacional para proteger a la escuela, rodeando a los estudiantes afroamericanos, donde fueron ingresando a los niños por la parte lateral, escoltados por soldados armados. El Acta de los Derechos Civiles fue una gran victoria, aunque muchos estadounidenses blancos no estaban listos para tratar a los afroamericanos como iguales. El poder negro.
Para mediados de los 60, muchos blancos estaban perdiendo la paciencia con el movimiento de los derechos civiles, declarando que ya había logrado sus objetivos. Mientras tanto, los afroamericanos estaban inconformes por la falta de progreso. A pesar de las nuevas leyes, los afroamericanos aún sufrían por la falta de buenos empleos, escuelas y viviendas. Estos problemas eran peores en las ciudades, donde grandes poblaciones vivían en barrios atiborrados lejos de los empleos y los servicios. Para los afroamericanos que vivían en las condiciones, el movimiento de los derechos civiles estaba fallando. En 1965, la ira y la frustración explotaron en disturbios. La comunidad de Watts de Los Ángeles quedó devastada después de 6 días de quemas y saqueos. 34 personas fueron asesinadas y más de 1,000 fueron heridas. En los años siguientes, disturbios raciales devastaron docenas de ciudades. Algunos líderes afroamericanos, como Malcolm X, apoyó un nuevo movimiento llamado Poder Negro. Sus ideas eran más violentas y agresivas que las de King y las de los movimientos pacíficos de los estudiantes. Estos movimientos también incitaron a los afroamericanos a tener orgullo en ellos mismos y en los logros de la cultura afroamericana. La revolución sin terminar. En las décadas desde el movimiento de los derechos civiles, la opinión de la gente acerca de la raza y la equidad ciertamente han cambiado. Debido a que Estados Unidos es en gran medida una nación de inmigrantes, es vital que se reconozcan los derechos civiles de todos los estadounidenses, ya sea que hayan nacido en Estados Unidos, inmigrado de otro país o sean descendientes de los habitantes originales, los estadounidenses nativos. Los estadounidenses insistían en que los recién llegados se unieran a la mezcla y se fundieran y asimilaran con la mayoría blanca. En la actualidad, la mezcla se ha convertido más en un mosaico, aunque la gente de manera natural tiende a vivir cerca de otros de su mismo origen racial y étnico. Los estadounidenses están estableciendo nuevas comunidades diversas más de lo que lo hicieron antes. El flujo de los inmigrantes latinos, caribeños y asiáticos hacia Estados Unidos en los últimos 40 años ha cambiado al país de una nación en blanco y negro a una de muchos colores. Los afroamericanos aún sufren por las condiciones de inequidad más que otros estadounidenses, pero en la actualidad muchos miles se gradúan de la universidad y ocupan puestos altos como médicos, abogados y gerentes de compañías poderosas. En las décadas desde el movimiento de los derechos civiles, la opinión de la gente acerca de la raza y la equidad ciertamente ha cambiado, debido a que Estados Unidos es en gran medida una nación de inmigrantes. Es vital que se reconozcan los derechos civiles de todos los estadounidenses, ya sea que hayan nacido en Estados Unidos, inmigrado de otro país o sean descendientes de los habitantes originales u estadounidenses nativos. Los estadounidenses insistían en que los recién llegados se unieran a la mezcla y se fundieran y asimilaran con la mayoría blanca. En la actualidad, la mezcla se ha convertido más en un mosaico, aunque la gente de manera natural tiende a vivir cerca de otros de su mismo origen racial y étnico. Los estadounidenses se están estableciendo en nuevas comunidades diversas, más de lo que lo hicieron antes. El flujo de inmigrantes latinos, caribeños y asiáticos hacia Estados Unidos en los últimos 40 años ha cambiado al país de una nación en blanco y negro a una de muchos colores. Los afroamericanos aún sufren por las condiciones de inequidad más que otros estadounidenses, pero en la actualidad miles se han graduado de la universidad y ocupan puestos altos como médicos, abogados y gerentes de compañías muy poderosas. A continuación se presentará una de las frases más conmemorativas, que fue la siguiente: la obscuridad no puede deshacer la obscuridad, únicamente la luz puede hacerlo. El odio nunca puede terminar el odio, únicamente el amor puede hacerlo. Esta frase fue escrita por Martin Jr. Luther King.